Bien, señoritas, hemos estado hablando acerca de lo que es, pues, es todo un problema de investigación, de cómo surge, cómo se lleva a cabo, todos los aspectos que hay que ir planteando. Y pues bueno, cuando nosotros desarrollamos o cuando nosotros ya vamos a poner en marcha o vamos a comprobar nuestras variables en campo, que es de lo que hemos hablado últimamente, pues vamos a ver tres requisitos importantes que se deben de considerar para un experimento puro, para una investigación. El primer requisito del que nosotros vamos a hablar dentro de un experimento puro, pues es cómo se manipulan de manera intencional una o más variables independientes. Ya hablábamos a lo que nos referimos cuando hablamos de una variable independiente y una variable dependiente entre lo que son la causa y el efecto. Aquí es esta manipulación que va a haber sobre todo de la variable independiente. Recuerden, señoritas, que nuestras variables es lo que se va a medir en campo, lo que nosotros vamos a comprobar. Nuestras variables surgen de nuestra hipótesis y a partir de ese manejo de variables, nosotros podremos saber si en nuestra investigación es válida o no, o tenemos que incluso realizar ajustes a esto. Entonces, eh, la variable independiente, como ya habíamos dicho, pues es la supuesta causa en relación a otras variables y antecede al efecto, que es la variable dependiente. Entonces, el investigador en este estudio que hace y en esta manipulación de variables va a poder identificar dos o más variables, tanto independientes como dependientes. Esto va a depender de lo que él está investigando. Recuerden que en nuestra investigación pues se pueden incluir dos o más variables, tanto independientes como dependientes. Estamos hablando de que en este primer requisito vamos a ver la manipulación de las variables independientes, manipular. En este caso las variables dependientes no se manipulan, pero sí van a ser objeto de medición. La variable dependiente, en este caso, lo que se va a medir es el efecto que tiene la manipulación de la variable independiente sobre la variable eh, dependiente. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con lo que es un experimento? Pues bueno, un experimento se va a definir dentro de lo que es la investigación como la situación de control en la cual se manipulan de manera intencional una o más variables independientes que, como ya habíamos dicho, son la causa, para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes, el efecto. Por eso es esta causalidad de relación causa-efecto. Y los grados de manipulación de la variable independiente, pues bueno, cuando nos referimos a grados, esto se va a referir pues a el nivel mínimo de manipulación que se va a tener y que va a ser de presencia o ausencia de la variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación comprende un grupo en el experimento. Esto tiene que ver con lo que nosotros pues pretendemos ir a ver en campo, de qué manera nosotros vamos a poder corroborar. Recuerden que nuestras variables, aunque se vuelven un aspecto conceptual, ya en campo lo tenemos que pasar a algo objetivo para poder comprobar, para poder precisamente hacer esta manipulación y medición de nuestras variables. Hace un momento comentábamos de la presencia o ausencia. Con presencia o ausencia nos referimos a cómo el nivel o grado de manipulación de las variables implica que un grupo se exponga a la presencia de la variable independiente y uno no. O cómo posteriormente los dos grupos se comparan para saber si el grupo expuesto a la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. Porque acuérdense que estamos manejando esta relación causa-efecto. Entonces, la dependiente es la causa y las independientes son el efecto y eso es lo que se va a comprobar en los grupos. Y un grupo experimental pues es el que recibe el tratamiento a estímulo experimental y un grupo de control se le conoce también como un grupo testigo, es decir, un grupo que no fue expuesto a la manipulación de estas variables. Pasando al segundo requisito, pues bueno, el segundo requisito consiste en medir ahora el efecto de la variable independiente tiene sobre la variable dependiente. Recuerden que la independiente se manipula, la dependiente se mide. Entonces, es importante observar los efectos que tienen, ¿sí? Para poderle dar los valores de válida y confiable a toda la información que estamos recabando de esta manipulación de variables. Como ya mencionamos anteriormente, las variables independientes y dependientes
que debe tener un problema de investigación, un trabajo de investigación, pueden ser variadas, pueden ser una, dos, tres, esto va a depender de cómo se haya planteado el problema de investigación y lo que el investigador está buscando. Entonces aquí no hay una regla para decir solamente es una variable independiente y una dependiente, como generalmente lo hacemos o lo hemos hecho en sus trabajos, sino pueden tener más variables. El tercer requisito de nuestra investigación va a ser lo que se refiere al control y la validez interna de la situación experimental. El término control va a tener diferentes connotaciones, entonces, como tal, vamos a tomar el control como si el experimento se observa que una o más variables independientes hacen variar a las dependientes. La variación de estas últimas se debe a la manipulación de las primeras y no a otros factores o causas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un control cuando nosotros vemos que efectivamente las variables independientes tienen de alguna manera un efecto sobre las dependientes. Entonces, a eso lo vamos a llamar que tenemos controlada la situación. Y cuando hablamos de validez interna, estamos hablando del grado de confianza que estamos obteniendo de los resultados del experimento, de que estos resultados cuando se interpretan, pues sean adecuados y sean válidos de acuerdo a ese control que nosotros estábamos viendo de la manipulación de variables. Van a existir diferentes fuentes de invalidación interna. ¿A qué se refieren estas fuentes de invalidación? Pues bueno, se refieren a diferentes factores que van a confundirnos y van a hacer que de pronto nosotros no sepamos cómo manipular a nuestra variable independiente, ¿sí? Y no vamos a, por lo tanto, saber cuál va a ser el efecto que va a tener sobre la variable dependiente. Entonces, a estas fuentes o factores que vamos a encontrar durante el desarrollo de nuestra investigación, se les van a llamar fuentes de invalidación interna, porque precisamente lo que hacen es atentar contra la validez interna del experimento, es decir, si nosotros nos confundimos, si nosotros no sabemos manipular adecuadamente nuestras variables, lo único que van a hacer es que los resultados que vamos a obtener no van a ser válidos. ¿Por qué? Porque no van a ser los correctos, por lo tanto van a generar una confianza en la interpretación de los resultados y sobre todo de todo la investigación. Entonces, eh, esta validez interna se va a ligar directamente a la calidad de la investigación y esta calidad de la investigación pues se valora cuando nosotros realmente tenemos un control sobre el manejo de nuestras variables, ¿sí? Entonces, a eso se refiere pues las fuentes de invalidación interna. Realización de sus actividades, deja usted el documento, más bien en este caso el libro que van a consultar para realizar sus actividades. Cualquier duda comuníquense por favor y ya saben que sus tareas se entregan un día después, antes de las 8 de la noche.